Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a tu programa En Positivo, hablando en positivo, conversando en positivo. Lo importante, como siempre, es que mantengamos este tipo de conversaciones, que nos mantengamos siempre alertas a lo que pasa a nuestro alrededor, de lo que sucede a nuestro alrededor. Como les había comentado, la idea era presentarles un tema bastante vamos a decir, es un tema que llama mucho la atención y es un tema que muchos siempre quieren tocar. En lo particular, pues recibí información, recibí un mensaje, me pidieron a alguien bastante allegado, me pidió por qué no tocamos el tema del perdón. Y indagué un poco acerca de lo que consistía. Como les he dicho siempre, yo no soy un conocedor de la materia, estoy ahondando ahora un poco acerca de muchos tópicos que no era que desconocía, pero me mantenía un poco alejados de ellos y siempre es importante estar abiertos al aprendizaje. Así que me hago acompañar nuevamente de Rosilvi García. Hola, Bienvenida, Rosilvi, ¿cómo gracias, estás? gracias, Gracias gracias. nuevamente por aceptar esta invitación, gracias por ser siempre tan receptiva y yo sé que es algo que te apasiona, así que bienvenida. Comencemos a conversar de este tema tan apasionante. Lo importante, creo que lo dejamos por fuera la última vez o quienes sea la primera vez que se unen a nosotros en esta conversación, conocerte un poco. ¿Cuál es tu background? ¿A qué te dedicas? ¿Qué sabes del perdón? Ya hablamos en el pasado del diálogo interno. ¿Qué otras actividades, qué otras cosas nos puedes ayudarnos a todos? Gracias. Pues sí, todos estos temas me apasionan y tengo ya varios años, pues estudiando. Hice formación en constelaciones familiares, hice renacimiento, pues también estudié Reiki, barra Saxe y bueno, entre los otros cursos, la magia de crecer y hay un taller muy bello que yo hice que se llama eh, Bienestar y Autoestima. Entonces es un diplomado y en todos estos talleres de formación, uno de los puntos más importantes que nos enseñan a formarnos como terapeutas es el perdón. Porque si no nos perdonamos y si no trabajamos en nosotros mismos todas estas herramientas, entonces es imposible poderlas transmitir. Así que es un tema bastante complejo, es un tema que me encanta y es un tema que me reta porque pues no la sabemos todas más una, pero vamos integrando toda esa información en nuestro día a día. Y sí, siempre es algo que nos preguntamos. ¿Tengo que perdonar? Siento culpa, me siento culpable y entonces las personas a las que considero que le he hecho algo mal o que considero que tal vez no actué como debía actuar, entonces merece mi perdón, no merece mi perdón. Entonces, bueno, vamos a entrar en esta materia tan interesante. Comencemos por qué es el perdón. ¿Qué es el perdón? Bueno, hay muchas definiciones, está la religiosa, pero al final la conclusión y lo más importante es la decisión de soltar el resentimiento. Es una decisión, es un trabajo para soltar y dejar esa rabia y ese rencor que está dentro de cada uno de nosotros por algún evento que nos ha causado daño, dolor, alguna circunstancia. Si yo, por allí decía yo el viernes, me imagino que tuviste la oportunidad de ver ese mensaje que coloqué por allí, que la histeria es historia. Entonces, si Sí. venimos arrastrando con esto, si venimos arrastrando con cierta rabia, o venimos arrastrando con cierta culpa, si venimos pensando en este deseo de por qué quiero perdonar a alguien o por qué debo tocar este tema con alguien, debe ser por alguna razón, ¿no? Definitivamente. Sí, como te dije anteriormente, hay algo que nos está haciendo ruido, hay algo que nos llama a reflexión y pues simplemente pues tenemos patrones, tenemos conceptos y muchas veces esa educación donde te enseñan que tienes que ser orgulloso y pagamos un precio muy alto. Cuando queremos hacerlo diferente, queremos ser humildes, queremos trabajar desde el corazón,
Muchas veces entonces tenemos miedo a ser débiles, a ser rechazados. Y ahí es donde viene la pregunta. ¿Lo hago, no lo hago? ¿Qué siento? Y en este caso, crecer duele. ¿Por qué? Porque soltar esos patrones, tomar decisiones, a veces duele. Soltar la culpa porque pues a mí me enseñaron que de esta forma era la correcta. Y el tema del perdón en nuestra idiosincrasia es un tema de debilidad, es un tema de que no, o sea, tienes que ser orgulloso, que el orgullo no tiene que ver con la debilidad, ¿no? Son dos cosas diferentes, el orgullo es como soberbia, como... Entonces sí, nos encadenamos, además que también no perdonar o llenarnos de rencor es una forma de relacionarnos todavía con esa situación, con esa persona o con ese grupo o con esa empresa o con esa pareja. En los divorcios es muy marcado cómo se relacionan las exparejas a través del odio, pero mantienen un vínculo. Entonces, sí, hay que reflexionarse y pues solicitar al universo. No, y sobre todo si hay hijos, ¿no? En esas parejas divorciadas, ¿no? ¿Cómo tocas ese tema? ¿Cómo mantienes alejados si hay ese vínculo de familiaridad? De alguna manera, pues vas a estar atado allí toda la vida, ¿no? Bueno, yo soy testigo, yo puedo hablar de mi testimonio. Y definitivamente sí, cuando hay hijos es muy importante. Hace como 15 días mi hijo me llama y me dice, comienza a contar una historia que escuchó de mi hermana y de repente me dice, mamá, y entonces ella me dijo que ustedes vivían y en ese edificio fue donde, cónchale, vale, conociste a mi papá. Y yo le digo, ese fue un momento mágico y maravilloso. Honro ese día y le doy gracias todos los días a Dios de haber conocido a tu papá. ¿Y él cómo? Claro, si no, no estuviese hablando contigo. No existiera mi hija, pero llegar a este punto de reflexión ha sido un trabajo de mucho ponopono, mucha dieta del perdón, porque pues nos enseñan a ser víctimas, a empoderarnos, a llenarnos de rencor. Y tocando un poquito el tema de lo que son las constelaciones, el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es honrar al Padre, porque cuando odiamos a ese Padre, estamos rechazando la mitad de lo que es ese hermoso hijo, ese maravilloso hijo. ¿Por qué es importante perdonar? ¿Por qué es importante que los seres humanos perdonemos? Porque nos quitamos un peso, nos quitamos una carga, porque nos permitimos ser felices, nos permitimos estar en paz. El perdón es para nosotros, ¿ok? Entonces es importante el perdón para conseguir llevar una vida saludable, llevar y lograr esas metas maravillosas que voy buscando. El perdón es maravilloso para poder dar lo mejor de nosotros al entorno. Una persona con mucho resentimiento es una persona muy rígida, una persona explosiva, una persona que le cuesta relacionarse. Entonces el perdón es importante para llevar una vida sana, en perfecta armonía física, mental, espiritualmente, en todos los aspectos. El perdón es importante. Ok, hablamos en el pasado del diálogo interno y conversábamos acerca del diálogo interno negativo. Entonces, ¿el perdón nos puede ayudar a liberar esas cargas negativas también? Sí, definitivamente. Cuando nosotros estamos en culpa, porque no todo el tiempo somos víctimas, a veces nosotros Claro. somos responsables y hemos actuado en algún momento de una forma que ha hecho daño a otras personas, o simplemente nosotros hemos actuado en contra de nosotros mismos. Y los que somos católicos o los que venimos de familias católicas, nuestra idiosincrasia, es que nuestro Dios es castigador y todo culpable merece un castigo. Entonces cuando nosotros estamos en culpa, creamos situaciones donde estamos en autocastigo. Lo explico. Hice algo malo y me siento muy culpable y llevo ese peso encima y me voy colocando obstáculos inconscientemente en mi vida. Se me daña el carro, se me pierde la cartera, boté el dinero, boté el celular, boté... Y entonces me voy llenando de contrariedades. Pero es porque yo no merezco ser feliz. Pero ¿por qué voy a ser feliz si yo cargo una culpa encima de mí? Entonces todo culpable tiene que ser castigado y inconscientemente voy generando una situación de autocastigo que me hace mucho daño. Por eso es que el perdón es tan importante. Te pregunto,
La gente usualmente piensa, ¿debo perdonar por lo sucedido? ¿O simplemente dejo esto así porque es que yo soy la víctima en este caso? ¿Qué tanta importancia tiene el perdón y si significa el perdonar, olvidar lo sucedido? Bueno, es un punto importante porque pues hay muchos mitos. Muchas veces no nos atrevemos a trabajar en el perdón porque creemos que el perdón es olvidar. No, 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 no olvidamos el hecho. Tú vas por la calle, te roban la cartera, ¿ok? Entonces tú llegas y vas contando el suceso, pero te da mucha rabia, te llenas de odio y de rencor. Entonces llega y pasan 15 días y sigues contando la historia, pero cada vez que estás contando la historia te siguen robando. No fue en ese momento, tienen 15 días robándote la cartera, ya Sí. suelta los papeles. Igual pasa con las heridas, o sea, una herida duele. Ahora, cuando nosotros decidimos perdonar, cuando nosotros decidimos soltar esa carga, no tiene que ver con justificar lo que hizo la otra persona. El perdón es para nosotros mismos. Ni siquiera, otro mito, el perdón no te vincula ni te relaciona con la otra persona. El perdón es para no quedarte lleno de esa ira. Es como que si alguien te hizo algo, tú eres la víctima, entonces te llenas de rencor. Y esa rabia y ese resentimiento es como que tú le quieres dar un veneno al otro, pero te lo estás tomando tú todos los días. Definitivamente, sí. Entonces ahí es cuando tú dices, ya va, espérate, ¿qué pasa? Esto me está haciendo daño, esto me está causando malestar, tristeza, ira, no me quiero relacionar. Y tienes que regalarte desde el amor el perdón. Es maravilloso soltar esos rencores, como lo dije, hay muchísimas situaciones en la cotidianidad, en el trabajo, en las parejas, con los hijos, con los padres. Yo recuerdo que cuando hice el renacimiento y nos mandaron la dieta del perdón, yo decía, pero ¿por qué yo tengo que perdonar a mi mamá y a mi papá? Si ellos son los grandes, yo venía de constelaciones y yo soy la pequeña. Entonces ellos explicaban que no es que yo los esté perdonando a ellos, es que yo me estoy perdonando a través de mirarme en ellos. Entonces siempre es muy importante que cuando tomemos la decisión de trabajarnos en un aspecto, de soltar esos rencores o decido perdonar, es un regalo que me estoy dando a mí. No tiene que ver con la otra persona, no estoy justificando sus errores, no estoy exonerándolo y simplemente me estoy liberando de ese dolor, de ese malestar que se convierte incluso en enfermedades. Y lo conversaba también el día viernes. Leía y repito, fue un comentario que hice allí para cómo superar las adversidades. Y uno de los puntos, creo que era el tercer punto, era sentir para sanar. Hay que sentir, hay que sanar, sobre todo las personas adultas, ¿no? Nos guardamos las cosas y allí nos quedamos y nos va carcomiendo. Y ponía el ejemplo de un niño, cuando uno es niño, que uno se cae, se golpea y llora. Entonces liberas, ¿ok? Porque sientes y sanas. En nuestro caso, pues nosotros muchas veces nos cuesta perdonar, nos quedamos encerrados y preferimos tener eso allí, como mencionabas, nos va como comiendo y vivimos en modo, no sé, modo negativo, modo estresado, modo ansiedad, porque al final no terminamos de desligarnos de esto, ¿no? Sí, cuando tomas la decisión desde tu autoconocimiento, desde que estás con ese diálogo y sabes que hay algo que está ahí, que está haciendo ruido, que está molestando, y tomas la decisión de perdonar, estás liberando en ese pasado y esa historia. No es lo mismo contar la historia desde la anécdota que contar la historia desde la herida, desde el llanto. Entonces, ¿cómo sé yo si eso que me pasó a mí yo lo he liberado? Cuando yo lo puedo contar como un testimonio de vida, cuando yo lo puedo contar como, incluso hasta llegó un momento que me puedo reír, que, y me pasó tal cosa, pero cuando todavía eso duele, cuando todavía eso, al sentir, me carcome, tengo que tomar la decisión, puedo buscar ayuda. Si me ha costado y han pasado muchos años y siento que eso todavía me duele y me revuelve, y no con los métodos como el Ho'oponopono, la dieta del perdón, las cartas, todavía no es suficiente y las meditaciones,
Entonces mi consejo, busca ayuda. ¿Por qué? Porque ese dolor, esa herida está ahí todavía. Esa herida todavía está ahí muy latente y cada vez que hay un detonante, reaccionas y ni siquiera estás reaccionando por lo que pasó en ese momento, sino que vienes con una vieja herida, entonces el detonante es eso que te acaba de pasar. Y tú dices, pero ¿por qué yo tengo que reaccionar así? Si no era para tanto, es porque vienes con mucha sensibilidad, mucha vulnerabilidad y nos da vergüenza ser vulnerable, nos da vergüenza decir, oye, esto ya no lo quiero más, me duele. Como siempre, les recuerdo que pueden dejar sus comentarios. Hay terminología que a veces utilizamos, a veces ustedes usan y no todo el mundo les conoce. Ho'oponopono, y cualquier otra que podamos utilizar por allí. Es importante pues saber si desconoces de qué se trata. Deja tu mensaje por allí y nosotros nos encargaremos de darte respuesta. Recuerda que también vamos a dejar la información de Rosilvi, su correo electrónico, su número telefónico, por si le quieres contactar, por si quieres tocar algún tema en específico con ella. Continuamos con este diálogo en positivo, con este hablando en positivo. Estamos conversando acerca del perdón. Y entonces decíamos que la importancia que tiene el perdón para liberar cargas negativas, para liberar emociones negativas, qué es el perdón, por qué es importante perdonar. Ahora, ¿cómo puedo hacer para perdonar a alguien que me ha lastimado? Ok. Recordemos, como lo dije anteriormente, que no es lo que sucede, sino cómo yo vivo la situación. Cuando estoy desde el autoconocimiento y el autoestima, yo no le puedo dar el poder a la otra persona de sentirme mal. Sin embargo, como humanos, somos vulnerables a ciertas situaciones. ¿Cómo hago para trabajar el perdón a esa persona que yo siento que me hizo daño? Primero, aceptar. Lo primero que tenemos que hacer, recuerden esta frase, cada vez que me escuchen en una entrevista o en un taller o en una consulta, este es uno de los puntos básicos de la vida. Lo que resiste, persiste. Lo que aceptas, lo transforma. Me dejó, acepto que me dejó. Me duele, acepto que me duele. Me gritó, acepto que me gritó. Es verdad, ocurrió el grito. Ahora, ¿dónde? ¿Qué voy a hacer yo con esto? Y ahí es donde viene el perdón. ¿Voy a vivir desde la rabia y el resentimiento vinculada a esto? ¿O de esto voy a aprender esta experiencia y voy a pensar? Una forma es ser empático. Si en mí me hubiese pasado lo mismo en ese momento, invierto los roles, yo hubiese reaccionado de la misma forma. Te ayuda a ampliar la mirada. Otra forma de perdonar es haciéndote las preguntas comparativas. Pudo haber sido peor, pudo haberlo hecho de esta forma. Y es algo así como cuando uno va al fútbol. El que está jugando está metido en ese corre-corre, en ese momento de acción y simplemente no está como el que arriba que está, dejó pasar la pelota, pero qué tonto, y arriba todo el mundo dirige. Pero el que está aquí no lo puede ver, porque es que él está metido. Así nos pasa, cuando estamos metidos en una situación, nos cuesta poder ver el escenario desde otro punto de vista. La invitación es salte, colócate como un espectador y observa toda esa escena ahí. Cuando amplías la mirada tienes la oportunidad entonces de soltar el resentimiento, entender que la otra persona no estaba en su mejor momento. Cuando hablo sobre todo de situaciones laborales, de situaciones de relaciones de pareja, de situaciones de padre e hijo, por supuesto hay hechos que son muy dolorosos y cuesta mucho perdonarlo y eso lleva un tiempo, lleva muchas terapias. Podemos hablar de abusos sexuales, violaciones, qué sé yo, son temas mucho más profundos y son pues trabajos que las personas tienen que quitarle el poder a esa otra persona. Definitivamente el autoestima
es tan importante y juega un papel a la hora de guardar rencores y resentimientos. Porque cuando yo me quiero, cuando yo me valoro, cuando yo conozco mi poder, yo no voy por encima de la otra persona. Otra pregunta clave, importante, ¿yo soy mejor que esa persona realmente? Pero hazlo desde el amor, hazlo desde la comprensión, desde la compasión. Muchas formas de bajar ese ego y de bajar ese señalamiento es simplemente detenerte y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy juzgando? ¿Yo realmente me siento que soy mejor que esa persona? Su historia es diferente a la mía. Absolutamente. Sí. Entonces yo no puedo, nadie es mejor ni peor, simplemente vivimos historias diferentes o vemos la vida diferente. Como mencionabas, lo importante es comenzar por uno mismo, ¿no? Es perdonar uno, porque muchas veces la gente dice, no, yo ¿por qué voy a aceptar tu perdón? ¿No? La gente quiere acercarse y otros no lo aceptan, o dicen, no, yo ¿por qué voy a hablar con esta persona? Entonces definitivamente yo no necesariamente tengo que contactar a alguien, no necesariamente tengo que estar con el afectado para perdonarlo, o no con la víctima, ¿no? O con el victimario, dependiendo de la posición donde estés. ¿Debo tener ese acercamiento con la persona o simplemente es un trabajo interno o debo comenzarlo como algo interno propio? Debes comenzarlo como algo propio, pero también está si quieres relacionarte con la otra persona, hay una necesidad de buscar y disculparte, eso es un paso muy importante. Sin embargo, hay que respetar el proceso de la otra persona. Si la otra persona no quiere, pues aceptarlo, aceptarlo y disculparte contigo mismo por todo lo que hiciste, por todo, y pues todo acto tiene su consecuencia. No se trata de perpetrador, de víctima, ni del castigo, sino que simplemente hay personas que deciden poner límite. Tal vez no te odian, tal vez no tienen rencor, pero no están preparadas para mirarte a la cara. Sienten miedo, sienten vergüenza, sienten rabia, y eso se respeta. Entonces, si has hecho el trabajo y esa persona no quiere, pues haz una carta. No tienes necesariamente que entregársela a esa persona. Si esa persona quiere cortar todo lazo, toda comunicación, escríbele una carta simbólica, escribe todo y luego pues tú la vas a colocar en un sitio, qué sé yo, la puedes consagrar en una iglesia y decir, bueno, Dios, si eres religioso, o irte a un parque y leerla y trabajar con la Madre Tierra. Hay muchas formas, pero para que exista el perdón, la relación después del perdón depende de las dos personas. Hay situaciones donde nosotros queremos perdonar, pero no nos queremos relacionar. Cuando te sientes que eres víctima o has sido agredida. La palabra víctima nos pone así como una posición que le estamos dando poder al otro. Cuando entendemos que hubo una situación que me dolió muchísimo y por amor y por respeto a mí, pues yo prefiero mantener a esa persona, no la odio, pero no la quiero cerca, es válido. Si la vida te la pone, pues claro, ya te tocará. Hay una anécdota de que tú estás en una fiesta bailando de lo más divertido, de lo más... y de repente llega esa persona y después que tú la estás pasando también, nada más el hecho de la presencia de la persona, a ti se te daña la fiesta, se te disparan las emociones. Y ahí es donde tú tienes que detenerte y decir, oye, ¿cómo le he dado poder a esa persona? Esa persona tiene el poder sobre ti. Entonces cuando tú dices, no quiero seguir sintiendo eso, pues tienes que trabajar entonces el perdón. Tienes que darte tu tiempo. Eso no pasa de la noche a la mañana. Lo voy a perdonar y ya, eso pasó. No, eso tiene su proceso. Debemos perdonar para seguir adelante. Es importante que nosotros entonces, si consideramos que debemos perdonar a alguien, debemos hacer ese paso para seguir adelante. No es necesario realizar ese paso para seguir adelante en nuestras vidas, hablo. Muchas veces las personas se pueden quedar enfrascadas y pueden no seguir en el impulso de avanzar en su vida o con sus emociones o con situaciones porque simplemente dicen, no, es que hasta que no perdone a mis papás, hasta que no perdone a mi mamá, hasta que yo no voy a ser feliz, no voy a obtener mis resultados, no voy a obtener mis logros, pero tampoco te atreves a dar el paso. Entonces,
si es necesario perdonar para seguir adelante o eso va a depender de cada persona. Hay personas que a través del rencor viven, eso es lo que les da vida. Ese rencor, esa venganza, es fuerte, pero no nos hacemos conscientes que ese resentimiento es la forma en que nos relacionamos. Mira, te voy a poner el ejemplo. Me pasó. Estábamos en una reunión y alguien hizo un comentario negativo, que estaba en contra de lo que yo estaba planteando en ese momento. Y se me acerca y me dice la persona, mira, ella estaba diciendo que lo que tú dices, ella no está de acuerdo, que tú eres terrible. Y yo, ok, gracias, está bien, pero yo sé que ella me ama y yo la amo, es una hermana, ¿no? Es mi hermana, y me dicen algo de mi hermana, y yo le digo, sí, es que estamos en desacuerdo en algo y eso está bien. Eso no quiere decir que, bueno, esa persona se ha ofendido y me ha dicho que éramos hipócritas, que éramos esto. Entonces, ¿desde dónde nos relacionamos? ¿Desde dónde? ¿Desde el conflicto o desde el amor? Entonces, si tú estás en desacuerdo a lo que yo pienso hace un momento para llenarme de rencor y odiarte y no hablarte, esos son pataletas de personas malcriadas que están en el niño, no están actuando desde el adulto. Entonces es muy importante saber el contexto, qué voy a perdonar, qué es lo que voy a trabajar en mí. ¿Realmente esas personas tienen el poder? ¿Esa situación me está atrapando? ¿Me estoy vinculando con eso? ¿Estoy cayendo en ese drama o en ese conflicto? Autoconocimiento, detenernos, saber trabajar nuestras emociones, saber colocar límites. Saber colocar límites duele muchas veces porque nos enseña que tenemos que ser complacientes y este proceso de transformación es doloroso porque decimos no, yo con esto no quiero, o digo no me voy a enganchar con esto. Vuelvo y repito, gracias a Dios que hay situaciones que se te presentan que las puedes observar desde la gratitud porque te dan esa certeza de que vas por buen camino y hay situaciones donde tú dices, no, yo por aquí, no, lo siento, me quiero mucho, he hecho un trabajo demasiado hermoso con mi vida, por aquí no. Entonces prefiero no relacionarme y no, Claro. no es me perdono, pero no me relaciono, son dos cosas diferentes. Y no todos estamos en las mismas vibraciones. Sí, no se trata de ser mejor, sino que cada quien está en su proceso. Sobre todo, mira, cuando las relaciones con nuestros padres, tengo muchos testimonios, muchas historias de personas que nos hemos traído, bueno, hablo de los venezolanos, muchos venezolanos, a nuestros padres cuando nos toca la convivencia ya de adulto con nuestros padres, es un temazo. Es un temazo las relaciones, cómo lo vivo el día a día. Entonces ahí no se trata del perdón, ahí se trata con respecto a nuestros padres de la compasión, de entender que ellos no lo saben hacer diferente. ¿Qué voy a hacer yo con esta situación que estoy viviendo? ¿Cómo me relaciono de mejor forma para no afectar la salud mental, mi salud mental y la de mi familia? ¿Cómo me protejo? Y no se trata del amor. La pareja tiene discusiones, tiene diferencias, se siguen amando. Entonces, ¿cómo hacer para que si mi pareja no se disculpa conmigo, me voy a llenar de rencor, ella está actuando de mala forma? Entonces me engancho en un conflicto cuando a veces es mejor tener paz que tener la razón. Sí. Sí, salvo que sea algo así magnífico, ¿no? Algo inmenso que te haya causado en realidad alguna situación que tú consideras que te haya perturbado y esa persona amerita el perdón o tal vez no lo amerite, pues también es una cuestión de percepción, ¿no? ¿Cómo percibes tú la situación? Porque puede ser que para una persona, pero fue algo tan tonto, o sea, yo no hice nada, yo no he hecho nada, y la otra persona lo percibe como que, no, acabaste con mi vida, lo que hiciste no tiene perdón. Entonces, también creo que sí, ¿no? Es válido, es válido, pero también hay mucha manipulación, Sí, porque hay personas que se quieren valer de culparte para conseguir un beneficio. Entonces, no aceptan las disculpas. Ya va, espérate, si te ofendí,
El Ho'oponopono es una herramienta. Yo después les voy a explicar qué es el Ho'oponopono, pero cuando se presentan en esos casos, este, sí, definitivamente vivimos de las telenovelas y del drama. Entonces, vivimos en ese entorno del drama. Este, yo no hablo de que una situación no te duela. Son dos cosas diferentes. A mí, mi mamá me dice algo y, por favor, a mí me va a doler el alma. Ahora, yo no me puedo llenar de odio ni de rencor. Es mi mamá, guardo distancia un rato mientras voy sanando ese dolor de aquella situación. Pero eso no tiene que ver con el amor, yo la sigo amando y yo sé que ella me ama. Entonces, por favor, no nos hagamos tan dramáticos que nos perdamos de relaciones hermosas, de vivir ese amor bonito por historias, por situaciones, que lo que hacemos es meter el rollo y el rollo y el rollo y el bucle y no logramos salir. Y eso perjudica la siguiente generación, te perjudica el entorno laboral, te perjudica tu día a día, porque vivimos en culpa, en autocastigo. Entonces, cuando nosotros decidimos perdonar y aprender a relacionarnos de una mejor forma, inmediatamente eso repercute en el entorno, repercute inmediatamente. Sí. Cuando no te enganchas, te ahorras demasiados conflictos. ¿Qué pasa si no se perdona a alguien? Estamos en esa diatriba, perdono, no perdono, me perdonan o no me perdonan, entonces decido ni perdono ni acepto que me perdonen, entonces puedo seguir mi vida normal, me va a pasar algo, aparte del resentimiento que puede sentir la persona. No, el perdón no es obligatorio. Como dije en un principio, ¿qué es el perdón? Es la decisión de soltar el rencor. No quieres soltar el rencor, sientes que no estás preparado. Mira, muchas veces no perdonamos por decisión, sino por cansancio. Llega un momento que nos cansa estar en ese run, ese ronroneo. También hay que tomar en cuenta que no quiero perdonar porque es definitivamente soltar esa relación o soltar esa situación y no lo quiero hacer. Inconscientemente nos relacionamos a través de ese conflicto, a través de ese resentimiento porque me mantiene atado a esa persona. ¿Qué dijo? ¿Qué no dijo? ¿Qué hizo? ¿Me las va a pagar? Cuando nosotros soltamos, amamos, deseamos lo mejor, pero deja de importarte. Deja de importarte. No gastas tu energía, te enfocas en tus cosas, en tu vida, buscas cosas mágicas que te llenan. Entonces estás tan ocupado en ser feliz. El mejor castigo para una persona que te ha hecho daño y que quiere seguirte haciendo daño es que te vean feliz. No lo soportan. No soportan. Tú quieres vengarte de alguien profundamente, sé feliz. Sé feliz, no lo soportan. A veces tanta alegría y tanta felicidad da rabia. Muchas personas no soportan que tú seas feliz. No lo entienden y te van a buscar por un lado y te van a criticar. No hay forma ni manera, pero ese es un proceso de cada quien. Ya eso se respeta. Ese es como quieren llevar su vida, ya uno no se puede meter en eso. El respeto es fundamental en todo este proceso de crecimiento, de sanación y de perdón. Respeto. El perdón es para ti. Respetar el proceso de cada quien. Ok. Les recuerdo que estamos conversando con Rosilvi García. El tema de hoy es el perdón. Y como siempre les digo, si gustan que tratemos algún tópico en específico, algún tema en especial, simplemente déjalo en los comentarios. Y lo más importante es que vas a encontrar aquí el mensaje, la información acerca de Rosilvi García, donde la puedes contactar, le puedes enviar un email, le puedes enviar un mensaje de texto, le puedes enviar un WhatsApp, llamarla por teléfono. Tú simplemente decides cómo hacerlo. Y otra cosa importante es que si te gustó esta conversación, compártela, suscríbete en mi canal de YouTube o puedes suscribirte en mi podcast. Esto va a salir primero por el podcast y ya luego trataremos de subirlo al YouTube la próxima semana o a mediados de semana. Este tema debe salir mañana mismo
y esperamos pues que entonces que te comuniques con nosotros, nos dejes tus preguntas, nos dejes tus comentarios y recuerda, si quieres tocar o que toquemos algún tema en específico, con mucho gusto lo vamos a hacer. Entonces estamos hablando del perdón, acerca de qué es perdonar, cómo hacemos para mejorar en nosotros mismos y reconocer que debo perdonar a alguna persona, si debo perdonar a fuerzas o no debo perdonar a fuerzas. Hemos tocado diferentes puntos y me lleva a la próxima pregunta. ¿Crees que es posible perdonar y no reconciliarse con la otra persona? Sí, claro. Ese es otro de los mitos. El perdón no te vincula a la otra persona. Yo eh, he perdonado situaciones donde sentí que me estaban hiriendo o se me sentí, y eso no quiere decir que yo quiera tratar a la otra persona. Pasa con las parejas después de un divorcio donde la mujer se ha sentido burlada o el hombre se ha sentido burlada y hay un momento de mucho dolor, de rabia y viene la separación. Con el tiempo decides perdonar porque necesitas seguir con tu vida y no estar aferrado a ese duelo. Y pues no quiere decir que cuando perdonas te tienes que relacionar. Es que el tema del perdón es tan complejo, es tan amplio, porque no hay una receta, porque son tantas historias, son tantas situaciones que se presentan, pero al final es la voluntad, es la decisión es como que si tú vuelves a construir ese puente donde tú mismo vas a pasar. Cuando tú te llenas de odio y de rencor porque has tenido algún fracaso, o sientes que has tenido algún fracaso en un trabajo y te votaron injustamente, a veces es cuestión de soltar esa rabia y preguntarse qué es lo bueno de esto. Y tal vez es que se te venía una mejor oportunidad o te volviste entonces más creativo y realmente comienzas a hacer lo que te apasiona. Recordemos que ser víctima es entregarle el poder a los demás. Cuando hubo alguien que me dice, oye, lamento tanto dolor que te causé y yo, hiciste todo el daño que yo te di permiso que hicieras, me hice responsable. Y ya cuando lo comienzas a ver desde ese contexto, entonces ya dejas de ser víctima y dices, pero ya pasó, ya hasta aquí, lo siento. Liberas, sueltas. Liberas. Y eres capaz de renacer. Vuelvo y repito, no es esa herida que está sangrando ahí, que si alguien la toca y eso duele, y es una herida que está ahí constantemente, que tienes que estar porque duele mucho. Es una cicatriz. Cuando perdonas se convierte en una cicatriz. Entonces esa cicatriz se convierte en una anécdota, se convierte en una historia que la puedes reescribir. Entonces ya la vas a contar desde otro punto de vista. Me pasó porque era inocente y entonces en ese momento sentí que me comía la vida y luego eso me dio la experiencia para avanzar y convertirme en lo que soy hoy en día. O nos convertimos en personas que vamos por la vida dando testimonio. Mi maestro de constelaciones tiene un testimonio muy bello y él lo dice. Una de las cosas que yo llegué hasta este punto como terapeuta es porque yo fui abusado y yo en algún momento de tanta rabia y tanto dolor decidí que esto ya tenía que pasar. Hasta que vi la oportunidad de ayudar a tantas personas con mi testimonio a protegerse de los abusos, a proteger a sus hijos y excelente maestro. Entonces, ¿qué hizo él con todo eso? Lo convirtió en una historia bonita y en un testimonio donde ya era una cicatriz, dejó de ser una herida. Es una decisión, vuelvo y repito, muy personal, es un regalo que te estás dando para ti, que no tiene que ver con la otra persona. La otra persona, tú la bendices, la honras, ya no le tienes rabia. Si llega a la misma fiesta donde estás, ya no te tienes que ir corriendo o ya no te vas a sentir, sino que la vas a ver como la otra persona X, ya, listo. Sí. Estamos hablando del perdón y te escucho conversar acerca del perdón y no todo debe enfocarse hacia quienes están en la actualidad vivos, ¿no? Hay personas que sienten
o más bien, que sufren porque esa persona que consideran que debieron perdonar ya no está en este plano, se murió, ¿ok? Y entonces se puede perdonar o podemos pedir perdón y avanzar a quienes ya no están. Claro, claro que sí. Claro, y es que tenemos que hasta perdonar a Dios. Dentro de la dieta del perdón que nos enseñan hay 6 puntos importantes. Perdonar a nuestra madre, perdonar a nuestro padre, perdonarnos por supuesto a nosotros mismos, perdonar a Dios. Y la gente dice, ¿cómo que perdonar a Dios? Sí, porque el Dios que nos enseñaron a nosotros es el Dios que castiga. Entonces esa persona se murió y Dios ¿dónde estaba? Que me hizo tanto daño. Entonces, sí, tenemos que perdonarnos o perdonar a Dios a través de esa carta, que es perdonarnos a nosotros mismos, porque somos hechos imagen a su imagen y semejanza. Y esas personas, es que, como les digo, esas personas están descansando en paz. O la otra persona con la que tú tienes rabia y resentimiento está de fiesta en paz. Y tú todavía sigues con esa rabia. Sí. Entonces, es lo que yo digo. Es una decisión muy personal de decir, no me vas a seguir robando, no me vas a seguir gritando, no me vas a seguir. Tengo el caso de una periodista, ella fue secuestrada por la FARC en Colombia, y entonces ella cuenta en su testimonio que estaba en España después de hacer muchas terapias, ella pensó que ya lo había superado y entró a un centro que ayudaban a la reconciliación con personas excluidas y todo eso. Y estando en España, ella dice que iba por una calle y vio uno de los secuestradores, entró a un edificio. Y entonces ella le dio mucha rabia, sintió toda la misma emocionalidad. Y entonces ella dijo, yo voy a esperar hasta que salga. Y estacionó el carro en el edificio a esperar que saliera. Era en la tarde. Cuando se despertó ya era en la mañana. Y en ese momento se dio cuenta que seguía secuestrada. Y dijo, no puedo con esto. Volvió a terapia. Por supuesto, es un caso muy fuerte, 2 años y medio secuestrada. Imagínate todo lo que tuvo que sufrir. Y ver a esa persona y sentir, ya ha pasado tanto tiempo y todavía siento esto. Quiere decir que todavía sigo secuestrada y ya no quiero seguir más, quiero ser libre. Entonces el castigo, por supuesto, él lo iba a recibir, porque tarde o temprano no es el castigo de Dios. Todo acto tiene su consecuencia, todo lo que hacemos repercute de una u otra forma, es la ley universal de la vida. Entonces no es Dios que nos castiga, somos nosotros mismos con nuestras actitudes lo que decidimos si vamos a avanzar o nos vamos a quedar estancados. ¿Cómo hago entonces? ¿Qué consejos le podemos dar a las personas, a quienes nos están escuchando? ¿Cómo comenzar a perdonar? ¿Cómo comenzar con... ahí debemos seguir alguna pauta? ¿Debemos buscar ayuda profesional? ¿Puede partir de nosotros? ¿Puede ser contactándote a ti o cualquier otra persona que tenga conocimiento acerca de este tema? En fin, es importante, creo, para la gente debe estar preguntando, o sea, sí, pero yo quiero perdonar, ¿cómo comienzo? ¿Cómo debo comenzar? Ok, primero comienza con la decisión. Esto me pasó y siento que esto me hizo mucho daño y voy a trabajar para mí, me voy a dar este regalo. ¿Cómo lo voy a hacer? Hay muchísimas herramientas. Ho'oponopono, busquen esa palabra. Ho'oponopono es una técnica hawaiana, es una oración muy hermosa. Yo la utilizo muchísimo en mi día a día y acá les voy a... Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Ho'oponopono lo utilizó incluso un médico y el testimonio es que logró sanar a muchos enfermos psiquiátricos antes de que le colocaran tratamientos y todo eso. Hay libros del Ho'oponopono y ¿qué significa? Lo siento porque muchas veces hago el espejo, lo siento porque tú me has puesto en esta posición donde yo siento rabia. Perdóname por responsabilizarte de mis emociones. Lo siento porque pues esta rabia que yo siento o esto que yo siento, esta víctima,
es mi propia herida, soy yo la que tengo que hacerme cargo de ella. Gracias por todo lo que fue, todo lo que tengo, y te amo porque lo que no me gusta de ti lo sano en mí, porque te veo y te honro. Ho'oponopono lo puedes practicar en la mañana, en la tarde, en la noche, en el trabajo, cuando veas al jefe, cuando incluso el carro de adelante, que te tiraron el carro, tu perdón, lo siento, te amo, gracias. Es una forma de liberarte del dolor. La dieta del perdón, haciendo cartas. Esta dieta del perdón también hay bastante información en las redes, puedes escribir esa carta, son 70 líneas, 7 días. Como dice en la Biblia, perdona a tu hermano 70 veces 7. Entonces sí, es una dieta porque definitivamente nos va liberando de toda esa carga. También están las visualizaciones, visualizar esa persona y sentarla al frente de ti y expresar todo lo que tú sientes, pero luego, entonces desde la compasión decirle, te quito el poder de todo este daño, de todo este rencor, de todo este dolor que yo siento y te libero y me libero. Por supuesto, es una sesión que tienes que prepararte, estar en silencio, también hay bastante información. Ayudas terapéuticas, contáctenme también, valga la redundancia. Por supuesto que sí, aquí van a conseguir la información. Pero sí, definitivamente es el mejor regalo que te puedes dar como ser humano, para llenarte de amor, para seguir avanzando, para dar lo mejor de ti, para abrir la posibilidad de escribir una mejor historia en tu vida. El perdón es fundamental. No nos olvidemos de ese niño herido, de también pedirle perdón a ese niño porque no lo hemos escuchado, porque lo hemos abandonado, porque nos hemos puesto en una actitud del adulto y me he olvidado de ese ser importante que está dentro de mí, que es ese niño con todos esos programas limitantes o con todos sus miedos que pues muchas veces están ahí y es la razón por la cual reaccionamos ante ciertas circunstancias. Sí, y bueno, ya llevamos algo de tiempo aquí en esta conversación. Bueno, son temas apasionantes y yo sé que muchos de ustedes pues deben haber seguido este tema hasta el final. Recuerden que conversamos acerca del perdón. Estamos conversando con Rosy García. Vamos a dejar aquí su información. Y definitivamente es un tópico bastante interesante, es algo que muchos aún pues no se atreven a tocarlo, no se atreven a aceptarlo y otros no se atreven a aceptar el perdón. Y creo que llegamos entonces a la última pregunta que podría hacerte. ¿Es necesario que recibamos el perdón de la otra persona para ser perdonados? No necesariamente. El arrepentimiento, cuando nosotros sentimos que hemos hecho algo en contra de otra persona y sentimos esa culpa, arrepentirnos de todo corazón. El arrepentimiento, si esa persona, por supuesto, si esa persona está dispuesta a recibirte y a escucharte, es una bendición porque eso te va a liberar la carga. Pero si esa persona no está dispuesta, desde el arrepentimiento, hazte una carta amorosamente y discúlpate, perdónate y libérate de esa carga y de ese dolor, porque si no, entonces vas a vivir una vida en autocastigo, una vida con bastantes dificultades, una vida con mucha vergüenza. Yo siempre pongo este ejemplo: ve a un sitio, colócate en paz y en calma, con una música y visualiza ese momento donde sientes mucha vergüenza, mucha culpa. Y en ese momento esa es la película que tú estás viendo. Y en ese momento detén esa película y acércate a ti mismo y abrázate. Y di, te perdono, te amo y te abrazo. Yo a veces las guío en mis terapias con meditaciones y son momentos de mucha sanación. De verdad que es muy importante liberarnos de la culpa. Así como soltar la víctima y empoderarnos, soltar la culpa nos va a liberar muchísimo de llevar una vida desde el merecimiento. Recuerden que si manejamos la culpa,
sentimos que no merecemos nada, sentimos vergüenza de que Dios nos mire, sentimos vergüenza y caminamos en automático, pero por dentro llevamos toda esa carga. Eso definitivamente hay que liberarlo. Es una decisión de amarte. Perdonarte es primordial. La dieta del perdón es muy importante también. ¿Alguna palabra final, algún comentario final que quieras hacer a nuestros seguidores en el podcast o a nuestros seguidores en YouTube? Sí, atrévanse. Es un paso de valiente. Hacerlo diferente, soltar el drama, soltar la víctima, soltar todo aquello que nos contaron que nos limita y que nos llena de odio y de rencor, es un paso importante, es un paso de valientes. De verdad que al final la recompensa es la libertad. Atrévanse. ¿Duele? Sí, pero la libertad es lo máximo. Gracias Rosilvi, excelentes palabras, excelente tema. Quisiéramos tener pues mucho más tiempo o podemos inclusive sacar una segunda parte acerca del perdón, podemos agregar a otras personas. Recuerden hacer sus preguntas, no olviden que estamos aquí para ayudarnos todos, no las sabemos todas, hay temas pues que en lo particular desconozco totalmente, pero me puedo hacer acompañar de quienes sí dominan estos temas, quienes han tratado estos temas y por supuesto se han preparado desde hace algunos años para tratar toda esta información tan valiosa y que muchas veces nosotros llevamos por dentro, llevamos resentimiento, llevamos culpa, todos estos tópicos que hemos conversado acá y que, como decía Rosilvia al final de sus palabras, nos va a ayudar a vivir en libertad, nos va a ayudar a liberar tantas cargas negativas. Así que ha sido un placer que nos hayan acompañado hasta aquí en Hablando en Positivo acerca del perdón. Nuevamente, Hasta luego, gracias por la Rosilvi. oportunidad, gracias de verdad. Es un placer estar acá. Y seguimos en contacto. Sí, No dejen de hacer sus comentarios. Recuérdenle y suscríbanse. Suscríbanse a mi canal, suscríbanse a mi podcast. Compartan, denle like y de esta manera nosotros podemos seguir creando mucho más contenido. Un abrazo, se les quiere, se les aprecia. Muchas bendiciones para todos. Hasta luego. Hasta luego.